Mm. Comenzamos ya. Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más, Historiador El Rescate. El vídeo de hoy es un especial totalmente sorpresa. Primero porque he creado una nueva línea que se llama El Grimorio Inefable y aquí mi amigo Gonzalo y yo trataremos temas de lo oculto, de lo misterioso, pero siempre intentando basarnos en un rigor histórico con una mentalidad, por así decirlo, científica. Así que, bueno, mis oyentes no te conocen, Gonzalo, algunos sí, otros no. Preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo me llamo Gonzalo Luengo de Leiva y bueno, soy licenciado en Filología Hispánica, un pequeño friki, un pequeño amante de estos secretos de los que vamos a tratar aquí y comparto la suerte de tener a José María como compañero también en el colegio. Así que, bueno, pues en el pasillo, en los descansos hemos tenido la suerte de contrastar todas estas cosas que nos gustan, algunos procesos de inquisición y cosas pues que he estado mirando en este verano, en estos días, y me gustaría, bueno, pues poder compartirlo con vosotros. Y nada, pues creo que con eso os he dicho un poquito de mí. Sí, desde luego. Y además vais a ver que sabe un mogollón del tema y creo que entre los dos vamos a hacer que disfrutéis de algo pues que yo creo que siempre llama la atención a la gente, quizás por lo oculto, ¿no? Por ese morbo de los temas. Y vamos a ir además estudiando que es algo, el tema sobrenatural, muy presente en todas las civilizaciones humanas. De hecho, el vídeo de hoy, que vamos a hablar fundamentalmente de la brujería y la magia, pues deberíamos comenzar remontándonos hacia el Paleolítico Superior. Es en el Paleolítico Superior cuando no se sabe muy bien por qué, nuestros antepasados más remotos comienzan a practicar los enterramientos rituales y además, ¿vale? Se llevan a cabo las pinturas rupestres, nace el concepto de arte. Acompañadas de las pinturas rupestres, ya estaríamos hablando de una especie de proto-religión o proto-creencia en lo sobrenatural. A través de, no nos cabe la menor duda, prácticas chamánicas, invocaciones a espíritus de la naturaleza. Es una religión de tipo bastante sincretista, ¿no? Así que los chamanes, con el objetivo de intentar, que es un poco lo que todos los historiadores comentan, la magia justo nace en estos momentos como el afán del hombre por dominar aquello que se escapa de su esfera de control. Es decir, subvertir el orden natural de las cosas, controlar lo incontrolable, el caos. Así que ya tenemos los primeros chamanes, hay que imaginarlos en las cuevas, probablemente haciendo uso de drogas para imaginar esos espíritus y a partir de ahí llevaban a cabo las pinturas rupestres, ¿vale? Muchas veces en la escuela yo creo que se habla de las pinturas rupestres como, pues se aburrían y se ponían ahí a pintar. No, tienen una clara connotación mágico-religiosa. Ya daríamos un salto, un poquito, estamos yendo muy rápido para, no queremos cansar a los espectadores, a las civilizaciones ya de la antigüedad. Eh, Obviamente, qué decir, en Egipto, por supuesto que creían en las prácticas mágicas, además estaban muy obsesionados con el tema del oculto, de la muerte, y casi todas las sectas del siglo XIX tienen referencias a la religión egipcia. En Mesopotamia, no sé si, si hay alguno que ha visto El Exorcista, ¿no? Pero si no lo habéis visto, os lo recomendamos, Sí, Gonzalo y yo. desde luego, desde Luego, luego. si queréis tener buenas pesadillas, hay que verla. Preferiblemente de noche, ¿no, Gonzalo? Desde luego, desde luego. En un buen ambiente. Exacto, un buen ambiente. Ahí sale el demonio Pazuzu. Ya estamos hablando de demonios, de brujería, que por cierto, en el código de Hammurabi, el primer código legislativo de la historia, la práctica brujeril aparece reconocida y muy perseguida, castigada con la muerte. Y ya entramos en Grecia y Roma. Yo creo que ya son dos civilizaciones más cercanas en el tiempo a la nuestra, salvando las diferencias, obviamente, y a lo mejor más amables para nosotros porque las conocemos más. Aquí
tenemos un uso de la magia bastante ambivalente. Por un lado, la magia buena, la magia blanca, por así decirlo, pues no está mal vista. Sin embargo, la magia negra, la magia maléfica, que pretende un mal del contrario, está muy perseguida, es ilícita, ¿vale? E incluso perseguida por la ley, vamos. Aquí tenemos un ejemplo de la diosa Hécate, es la diosa de la hechicería y soberana de las almas de los difuntos. De hecho, se supone que aparecía en las encrucijadas de los caminos, en las noches con luna y acompañada de aullidos de los perros. En concreto, para evitar su aparición, porque además iba acompañada de las almas de los difuntos, pues se colocaban ofrendas en los cruces de caminos, que a mí, no sé Gonzalo, pero a mí me recuerda muchísimo a la Salta Compañía gallega. Sí, sí, efectivamente. O sea, observamos que estos mitos que hunden sus raíces en Grecia y en Roma se extienden, llegan a España, también en Alemania creo que había una procesión de este tipo de difuntos. Es decir, que es algo, tiene un origen, como siempre, común. Y antes de cederte la palabra, Gonzalo, pues comentar que de hecho a Hécate, como curiosidad, se la invocaba para pedirle ayuda sobre todo de cara a la gente que sufría de locura o de enfermedades mentales, porque se pensaba que la locura estaba provocado por los espíritus de los muertos. Así que qué mejor que pedir a la diosa, ¿no? de la hechicería y de Mm. las almas de los difuntos, pues que ayudase a tu familiar. Bueno, ¿qué nos tienes que contar en este aspecto, Gonzalo? Bueno, pues es que hay algo que has dicho que no planeaba comentar, pero que surge de tus palabras, y es que he recogido precisamente algunos relatos orales en este año en las zonas de Extremadura que precisamente hablaba de esto, hablaba de criaturas terribles que saltaban los caminos y que para evitar que pudieran hacerte daño tenías que ofrecerles un presente. En algunos casos, estas criaturas estaban vinculadas a los mitos que tienen que ver con la leyenda de los seres demoníacos, del Don Juan Tenorio, es decir, estos seres que en el último momento, cuando van a apresar a la persona malvada que han pillado por el camino, en el último momento esa persona saca un rosario o saca algo y le salvan, ¿no? Como el caso de Don Juan. Yo he conocido, por ejemplo, en las Urdes, la historia de un clérigo que había tomado un poco de vino en el camino de un pueblo a otro y según marchaba se encontró con una criatura monstruosa de la zona, que es una especie de cíclope con 3 ojos y que venía a llevarle a él. Pero como el clérigo no tenía ninguna ofrenda que darle porque se le había comido todo, se santiguó y en el último momento eso le vino a salvarle. Es decir, en las creencias cristianas siempre hay una especie de última salvación en la fe y en ese sentido, pues aunque está un poquito alejado de lo que me estás comentando, porque lo que estás comentando es un poco antiguo, sí que es verdad que seguimos manteniendo esa idea de esas potencias infernales que aparecen en plena noche y que te llevan si no les puedes dar un tributo, o en este caso, si no muestras en el último momento fe en Dios. Un poquito en esa línea. Desde luego son historias, como tú bien dices, moralizantes, ¿no? También de pedagogía de fe, de que al Sí, fin y al sí, cabo, en el último momento, Dios te salva del mal. efectivamente, efectivamente. Es muy interesante lo que acabas de comentar, porque las Urdes es una tierra muy mágica, ha sido investigada por Iker Jiménez y demás, por todo esto de apariciones y demás, y desde el punto de vista, yo creo que de tu campo, ¿no? De la filología, tiene que ser alucinante porque tiene mogollón de folclore, como estás comentando. Sí, sí, desde luego tiene mucho, mucho folclore, pero bueno, ya hablaremos de eso en Sí, otra ocasión. si no nos enredamos y... Sí, si no nos vamos a enredar mucho, está Sí. claro. Bueno, siguiendo con el tema de la brujería y de la magia, ya pasaríamos a la Edad Media, cae el Imperio Romano de Occidente,
pero por supuesto la magia no cae en desuso, ni muchísimo menos. En el caso peninsular, vienen los visigodos, como sabemos, y, por ejemplo, en el Código Legislativo Liber Judiciorum, pues básicamente tenemos artículos en los que establece, al igual que en el Código de Hammurabi, pues miles de años atrás, penas de muerte para los que practiquen la magia y cualquier tipo de magia, ya sea magia blanca, magia negra. ¿Ok? La Edad Media, ¿qué decir? Surge la alquimia, que es como una especie de protociencia, pero proto también estilo de magia, ¿no? De Mm. querer producir, convertir las cosas en oro. Hay muchísimas supersticiones. Y yo creo que, en mi opinión, no sé, Gonzalo, si estás de acuerdo, la Edad Media son claros herederos de toda esa concepción mágica que ya existía en la Edad Antigua. Sí, sí, totalmente. Para empezar, efectivamente se mantiene la prohibición en la magia, tal y como has estado comentando, solo que en la Edad Media se van incluyendo nuevos elementos, nuevos matices a esa prohibición. Por ejemplo, Isidoro de Sevilla creía en la magia, él creía que los magos existían, pero él claramente indicaba que los magos eran gente que había subvertido el orden celeste, que esto también lo vemos en las culturas antiguas, y que por tanto eran personas que necesariamente para haber conseguido hacer eso habían tenido que tener contacto con los demonios. Y eso convertía al mago directamente en la línea moralizante que decíamos antes, en una figura pecadora y vinculada al pecado. Por ello, efectivamente, hay una herencia clara y esa herencia está además retroalimentada por una visión cristiana y moral. Señor. Continuando un poco con lo que está diciendo Gonzalo, claro, la Iglesia tiene que reaccionar porque es peligroso todo esto de la brujería, porque empiezan a surgir herejías. Herejías que sería como una especie de, ¿cómo poder explicarlo en lenguaje que nos entiendan los espectadores? Como un error de fe, una interpretación contraria al dogma oficial, por así decirlo, y que persiste en el tiempo. Entonces, claro, esto es peligroso porque está atentando contra la moral y el dogma de la Iglesia Católica. Debido a esto, surge en el siglo XII el Tribunal del Santo Oficio, lo que se conoce como la Inquisición. Y no surge en España, como yo creo que buena parte de nuestros espectadores pensarán. Surge concretamente en Francia. En Francia, creado por el Papa Gregorio IX, en concreto en el año 1231, por una bula papal, con el objetivo de combatir a los cátaros, que también daría para otro programa hablar de la herejía cátara, que Desde es lo luego. que, exacto, es lo que se conoce como la cruzada albigense. Aquí va a tener un papel fundamental los dominicos, esa orden creada por un castellano, Domingo de Guzmán, la cual va a abandonar, a diferencia del Cister, que era otra orden religiosa medieval, pero que vivía en los monasterios, haciendo vida espiritual interior. Los dominicos salen a la calle, se mezclan con los feligreses de la época y, por así decirlo, pateando pueblos y ciudades, van haciendo la competencia a esas herejías locales que en la Edad Media van a ser muy comunes. Así que, primer mito, ¿no, Gonzalo? Destrozado. La Sí, desde Inquisición luego. no es española. Claro, claro. ¿Vale? Ya pasaríamos, dando un pequeño saltito, a la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna tenemos que, bueno, aquí Gonzalo puedes dar cátedra como filólogo que eres, pero básicamente, y resumiendo mucho, la Edad Moderna aparece la imprenta. Esto es un cambio brutal, ya que permite que los libros, libelos y folletines y pasquines y todo, ¿vale? Pues empiece a producirse a gran escala. Así que van a aparecer, pues, muchos libros de magia y brujería. Libros que evidentemente van a ser perseguidos por la Inquisición, porque es un arma, ¿no?, contra la Iglesia. Empieza a extender una serie de creencias que son heréticas, como hemos dicho.
Y aquí, bueno, en este contexto, dentro de la literatura castellana, que hay que mencionarla, y más teniéndote a ti como experto, pues aparecería la figura, ¿no?, de la Celestina, de Fernando de Rojas, del bachiller Fernando de Rojas, que sería, ¿no, Gonzalo? La típica bruja que hace magia amatoria. Coméntanos. Sí, sí, bueno, muy brevemente. Otro día, si quieres, le dedicamos a Por un, supuesto. a un, un detalle, un programilla o medio programilla de la Celestina. La Celestina es la figura de una mujer que es una manipuladora capaz de mover los hilos y las voluntades y los corazones de aquellos con los que tienen al lado, con una intención claramente negativa. Es decir, el autor, en el momento que habla de la Celestina, siempre habla de que le mueve el dinero. De hecho, Celestina al final morirá al pedir más dinero a cambio de sus servicios. Ya hemos hecho un Em, spoiler. sí, bueno, sí, es un spoiler De un de la clásico. Celestina para quien no la haya leído, pero quiero comentar, y quien no la haya leído, mal va. ¿Eh? Quiero comentar que sí, que efectivamente es un personaje con una lengua increíble, que es capaz de engatusar a cualquiera. De Celestina se cree que no solamente sus hechizos, sino sus palabras ya son casi hechizos. Es una mujer, por tanto, muy, muy, muy caracterizada desde un punto de vista anticristiano, ¿eh? Una mujer de mala reputación, pero al tiempo el autor se ve que la ensalza como una mujer astuta, como una mujer que es capaz de hacer cosas que no hace cualquiera. Es decir, el autor sabe por un lado ensalzar esta figura de dudosa reputación y desde luego negativa, al tiempo que hace eso, la ensalza. Entonces, de alguna manera, la Celestina va tomando el nombre y va tomando el protagonismo de la obra. Tanto es así que la comedia, bueno, luego más adelante llamada Tragicomedia de Calisto y Melibea, en la posteridad ha pasado a llamarse La Celestina, por el protagonismo de este personaje. Para que vean nuestros espectadores la importancia, ¿no?, que se le concede a todas estas creencias de la brujería, la magia, en pleno siglo de oro español. De hecho, Gonzalo, podríamos considerar a la Celestina como una especie de heredera de esas historias de Ovidio y Horacio que hacen mención de algunas brujas en la edad antigua, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Luego después, si tenemos un momento, hablaremos o mencionaremos un fragmento, unos poemas de Tibulo, que es coetáneo precisamente a Horacio, en el que se habla de unas hechiceras, nigromantes, hechiceras que son capaces de conseguir el amor de cualquiera, que es un poco la línea de lo que estamos comentando. Yo creo que a nuestros espectadores les gustará sin duda alguna. Bueno, continuando con la línea histórica, vamos a centrarnos en nuestra tierra prometida casi, en Castilla, y en concreto la Inquisición, ya que hemos dicho que no tiene orígenes en España. ¿Cuándo llega? Pues llegará en 1478, en concreto, llega la Inquisición a nuestro país. Va a llegar además de la mano de los famosos reyes católicos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque su objetivo era fundamentalmente construir el Estado moderno. Y para construir un Estado moderno se necesita una unidad religiosa. Así que ya derribamos otro mito. La Inquisición española no va a perseguir a las brujas como tal, no es su principal objetivo. Su principal objetivo es perseguir a los falsos conversos, tanto Efectivamente. musulmanes como judíos. ¿Vale? Ese es su objetivo. ¿Para qué? Para conseguir esta unidad religiosa que acabo de mencionar, ¿vale? ¿Qué Inquisición va a ser la que esté ahí con el objetivo de ir a por las brujas, magos, hechiceros, etcétera, etcétera? Fundamentalmente las Inquisiciones extranjeras, en concreto la alemana, la romana, ¿vale? Luego la portuguesa, y en el mundo protestante, tanto en el lado protestante de Alemania como en el anglicano, ¿vale? Y, por supuesto, el puritanismo, claro que sí. De hecho,
yo creo que las cifras son siempre, nos ayudan a ver mejor las cosas. Tendríamos dos historiadores, dos hispanistas muy famosos, Henry Kamen y Geoffrey Parker. Kamen, sus estudios basados en consultar fuentes documentales, afirma que en los 350 años de historia que dura la Inquisición española van a quemar a 3.000 personas, ¿vale? Van a acabar con la vida de 3.000 personas. Mientras que Jeffrey Parker aumenta la cifra en 5.000. Si nos vamos a la Inquisición alemana, en ese periodo de tiempo aproximadamente matan a 25.000 brujas. Y en Europa, en total, 50.000. Para que veas, ¿no, Gonzalo? Cómo Sí, nos han vendido la leyenda negra y nosotros se la hemos comprado y se la seguimos comprando. sí, sí, no hay más que ver incluso la escena famosa de los Monty Python, del mundo Exacto. anglosajón, que se muestra que lo español es precisamente la intolerancia de los clérigos y los obispos en este periodo, ¿verdad? Con Cuando es esta todo lo leyenda. contrario, Sí, efectivamente. claro. Y en concreto en el Imperio Español, que me he estado documentando, he estado buscando, se estima que por el delito de brujería como tal, solo se quemó, bueno, solo, evidentemente, para nuestros valores del siglo XXI, esto es una barbaridad y que yo no lo estoy justificando, pero hay que ponerlo en contraste con sus coetáneos. Se quemó a 59 personas por brujería. Pues yo creo que ya nuestros espectadores pueden sacar conclusiones, ¿no? El manual que utilizaban los inquisidores fundamentalmente era el Malleus Maleficarum, que de hecho fue escrito por dos dominicos alemanes en pleno siglo XVI, lo que demuestra la obsesión en el extranjero que había por la caza de brujas, mientras que en España lo que se perseguía fundamentalmente era a los falsos conversos, lo vuelvo a repetir. Bien, en la edad contemporánea ya dábamos un salto en el tiempo brutal y ya llegamos a algo que seguro a nuestros espectadores les suena, que son estos conocimientos de tipo pseudocientífico, en concreto el espiritismo y la aparición de la Ouija, que están también muy relacionadas con estas organizaciones secretas que en el 19 van a pegar un estallido de importancia, como por ejemplo la masonería. Los orígenes de la Ouija, que yo creo que todo el mundo sabe lo que es la Ouija, mal llamado juego de la Ouija, desde luego, porque para mí no es un juego. Exista o no, nosotros no nos vamos a poner a dar nuestra opinión al respecto, pero desde luego la capacidad de autosugestión que te puede llevar a hacer esta práctica ya no merece la pena. Cuanto más lejos, mejor. Pero desde el punto de vista histórico, será el francés Planchet quien a mediados del siglo XIX empiece a crear como unas plaquitas de metal que serán el prototipo de lo que luego conocemos como la Ouija, la cual va a ser patentada por el norteamericano Elijah Bond en 1891. Por cierto, un ex veterano de la Guerra Civil norteamericana. El tío se hizo de oro y obviamente era masón, como bien he dicho. En la actualidad, pues miles de personas siguen practicando la magia. De hecho, creo que hay ahora mismo, Gonzalo, una religión tipo New Age llamado Wicca o Wicca, La que, Wicca, sí, la exacto, que se Wicca. creen magos de estos de los celtas y buah, yo respeto todo, pero ciertamente me sorprende. He ¿Y conocido algunos en has Alcalá. conocido alguna? En Alcalá hay varios Wiccas. Pues Le- las reuniones de los Wiccas los siguen llamando aquelarres, pero porque le han querido desprender del matiz peyorativo que tenía la palabra vasca aquelarre, ¿no? Entonces ellos lo ven como algo positivo, porque son reuniones. A mí, por lo que me han comentado, se juntan, rezan a los elementos y comen una serie de alimentos. Es lo que me dicen, lo que me han dicho que han hecho, pero yo nunca he conseguido ir a ninguna de estas reuniones porque no me lo han permitido. Me han dicho que tenía que estar en ello porque si no, no tenía ningún sentido. a mí, de verdad, con todo mi respeto, me suena un poco a rollo sectario, ¿no? Un Ya, ya, ya. poco. De Entiendo, hecho, pero no de sabría hecho, yo decirte. sí, de hecho yo creo que ya a lo mejor nos vamos un pelín del tema, pero
Esto sería una reflexión de en pleno siglo XXI. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que las grandes religiones del libro, el Islam, el judaísmo y sobre todo el cristianismo, están perdiendo fieles. Yo creo que son unas religiones, ¿no?, que implican un grado de compromiso muy grande y la gente no quiere, pero tenemos nuestra parte espiritual y el hombre de las cavernas, el hombre medieval, el hombre de la edad moderna y el hombre de la edad contemporánea actual se sigue haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Habrá algo después de esta vida? Entonces, para satisfacer yo creo que esa necesidad están creciendo estos neopaganismos, como la Wicca, que no deja de ser un Sí, neopaganismo, sí, sí, o el odinismo a Satru también, ¿no? Que creen en los dioses antiguos, en Odín, en fin. Bueno, sí. de hecho, siguiendo este corte, ¿no? Habría que ver también la santería afrocubana, que Mm, es una religión como tal en muchas partes de Haití, Nueva Orleans, República Dominicana, por supuesto, y Cuba, que a día de hoy, debido a la inmigración en España de estas personas, yo no sé, Gonzalo, si tú has recibido alguna vez en tu coche de estos billetitos de mago, no sé cuántos, sí, sí. cura todo. Claro, no, sobre todo elementos de adivinación se venden mucho como adivinos. Efectivamente. Sí, 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 de curanderos. Mm, Sí, que además yo creo que es bastante peligroso porque esta gente ha llegado incluso a profanar tumbas para sacar cráneos de personas y hacer amarres de amor, que es un poco lo que hacía la Celestina, por lo tanto vemos sí, que no sí. hemos evolucionado mucho, e incluso cosas ya más perturbadoras. Pero bueno, y de hecho en Rumanía tengo entendido que la brujería, bueno, es un país súper supersticioso, ¿cómo no? Y la brujería, esto te va a resultar gracioso, cotiza la seguridad social. Pues sí. Está visto como un trabajo normal. Tú vas Sí, al médico y para el problema espiritual vas al sacerdote ortodoxo y o a la bruja. sí, sí. Esto en realidad no es exclusivo de la zona donde estás diciendo, de Rumanía, sino que también es algo que es completamente corriente en muchas tribus o etnias africanas. Es decir, los africanos, en la línea del chamanismo del que estabas hablando, lo que pasa es que tú te has referido a un chamanismo ya prehistórico, pero si siguiéramos la línea del chamanismo en lo que es la actualidad, veríamos que el chamán tiene una función en la tribu muy importante y tiene que ver con curar a las personas de problemas que solamente lo pueden curar los espíritus. Entonces ellos, los chamanes, lo que son los que entran en contacto con esos espíritus. Normalmente suele ser fumando tabaco, no da así demasiado exagerado porque hay mucho mito después de esto. Fuman tabacos especiales en unas cantidades tremendas que les producen intoxicaciones, aunque hay algunos chamanes en la actualidad que pueden tener experiencias y pueden ver a los espíritus sin tener que consumir estas drogas. De hecho, hay una gran línea del chamanismo africano que considera que la habilidad perdón, la capacidad para ponerse en contacto con los espíritus es algo genético, es hereditario, es decir, está vinculado a unas familias frente a otras. Por tanto, el hijo de un hechicero será hechicero porque él también ve los espíritus. Y precisamente yo conocí en Alcalá también al abuelo de un chamán. Y él me decía que efectivamente veía cosas, pero que las cosas que él veía no tenía seguridad si eran aquellas cosas, aquellos espíritus que le contaba a su abuelo que iba a ver en el futuro. En fin, no lo sé. Ya Pero estaríamos sí, casi hablando de mediums, casi. sí, sí. Algo parecido a los mediums. Lo que pasa es que en el mundo africano y en el mundo de los chamanes, eh, aparte del mundo terrestre, el mundo celestial, el mundo de los espíritus es un mundo inmenso. Todo está vinculado a ese mundo para ellos.
Y hay problemas que no se pueden solucionar en el mundo terrestre y por tanto hay que consultar, hay que pedir ayuda a los espíritus y cada uno tiene los lazos que tiene vinculados en este mundo, en el mundo terrenal, están de alguna manera reforzados en el mundo de los espíritus, a través de algún familiar, a través de algún pariente, a través de algún espíritu o de algún tótem que ayuda al clan, etcétera. Es decir, siempre hay una serie de vínculos con ese mundo espiritual y para ellos es normal. Entonces, en este punto en el que me comentabas de cotizar a la seguridad social, también es muy normal en las tribus africanas hoy en día, en ciertas, obviamente, no en, no en cualquier parte del continente africano, que es inmenso, pero en ciertas tribus africanas, en etnias, por ejemplo, en la etnia Fang, es habitual encontrar que además de la figura del médico, además de ciertas figuras, o incluso por delante del médico, antes de ir al médico, consultas al chamán. Y ya el chamán a lo mejor te dice, oye, lo que te pasa no lo solucionan los espíritus, lo soluciona un médico. Entonces ya te vas al médico. Pero primero consultas al chamán, porque los espíritus saben muy bien, tienen mayor conocimiento de lo que ocurre en el mundo terrestre que las personas. Bueno, Mm, me me estoy recuerda. desviando un poquito No, quizás. no, 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 perfecto, perfecto, Gonzalo. Me recuerda un poco al tema de la América Latina, ¿no? De las huacas, los espíritus, ¿no? En el Sí, Perú, por ejemplo, el uso de la ayahuasca para tener esos viajes y contactar con los espíritus y demás, que por cierto, vamos a ver cuál es la visión de la Iglesia Católica al respecto. Yo tuve la fortuna de entrevistar al sacerdote y uno de los exorcistas más importantes de España, que es el padre Fortea. Y aún recuerdo que, por cierto, la entrevista, me hago un poco de autopublicidad, la tenéis en Revista Distopía, ponéis entrevista a Padre Fortea, Revista Distopía y os aparecerá. La entrevista, cuando quedamos para dar un paseo y charlar, recuerdo que él iba hablando por teléfono, en un perfecto inglés, todo hay que decirlo, y me atendió de una manera muy amable. De este hombre solo puedo decir cosas positivas. Y, en fin, iba hablando con un chico que era de Suecia y me acordaré hasta el último día de mi vida. Y este chico le iba contando al sacerdote, al padre Fortea, que había estado en el Perú y que había hecho una ceremonia con ayahuasca y con chamanes, porque ahora pues, los occidentales, un poco con lo que hemos dicho antes, ¿no, Gonzalo? Pues un poco como, venga, turismo, pero turismo de quiero experimentar los espíritus. Yo creo que es sí, un tema que o bien te estás autosugestionando mucho o bien a lo mejor es que algo hay ahí, no lo sé, tampoco lo pretendo descubrir. Así que, en cualquier caso, el chico dice que cuando volvió a Suecia estaba intranquilo, entra a una iglesia y casi se ponía como un poseso, ¿no? A sudar, agresivo, insultaba y hablaba mal a sus amigos, a sus padres, cuando él nunca tenía ese carácter. Y bueno, pues a mí me dijo el padre Fortea que le iba a pedir que viniese a España porque era posible que estuviese poseído y que corría el riesgo de que todas estas prácticas de Ouija, de adivinación, de incluso el Reiki, la imposición de manos, tal, tienen un riesgo evidente porque, al menos para la Iglesia Católica, ojo, para la visión de la Iglesia Católica, porque están hablando de que estás en contacto con espíritus o con energías que no son de Dios, sino más bien demoníacas. Entonces, de hecho, la visión, si atendemos a la visión de la Iglesia, vamos a la Biblia, y la Biblia lo dice bien claro. Está en contra de brujería, adivinación y todo esto, ¿no? Y de hecho voy a leer un fragmentito de la Biblia. Dice así: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulta a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor, tu Dios, expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor, tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor, tu Dios, no te lo ha permitido. En este propio sentido, el mismo Santo Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, llega a afirmar que cualquier invocación a los espíritus supone contactar con demonios.
Es decir, no con almas de mi padre que ha fallecido y quiero saber cómo está. No, estás hablando con un demonio, no se sabe cómo, consigue entrar en este plano y estás sometido a pena de excomunión. Esa es la Sí, visión de la iglesia. de hecho esto es lo que conectaba con el pensamiento agustiniano, el pensamiento de San Agustín, la idea de que ningún ser humano es capaz de subvertir el orden del mundo, hacer magia, si no ha tenido conocimiento directamente de los demonios de cómo hacerlo. Y en ese sentido, San Agustín y toda la tradición, ahora que has nombrado Tomás de Aquino, que recoge también a San Agustín, toda la tradición hace especial hincapié en este aspecto. En el aspecto de que muy bien, efectivamente, la magia existe, el mal se puede manifestar a través del hombre, pero si el hombre ha tenido acceso a ese conocimiento, que es un conocimiento que no es propio de su naturaleza, es porque ha contactado con demonios. Y cualquier cosa que te haya dado conocimientos que no te corresponden son demonios. Y es la línea de lo que estás comentando, efectivamente. En ese sentido, para las personas que les interese muchísimo este tema, hombre, yo creo que les recomendamos a Caro Baroja, ¿no? Por Sí, supuesto. sí. Y también el libro de Maleus Maleficarum, que está en Amazon. Y Sí, por se supuesto, está revendiendo, sí, sí, curiosamente. desde luego. Y por supuesto, el libro de Suma Demoníaca del padre Fortea, que lo tienen gratuitamente en internet, o pueden pagar, hacer una mínima aportación de 1 euro y lo tienen en formato ebook, que es un libro bastante actualizado y una obra maestra, yo creo que de la teología en cuanto a demonios y demás. Bueno, Gonzalo, te voy a ceder aquí la palabra. Vamos Sí. a pasar a las brujas y sus tipos. Yo me callo, te cedo la palabra y por favor deleítanos con lo que Ujú. nos tienes preparado. Bueno, yo podríamos hablar de muchos tipos de brujas y de muchos tipos de magia y de hechiceros. Y esto nos podría llevar mucho tiempo. Para empezar, como ha dicho José María, existen una serie de magos que estaban aceptados e incluso estaban retribuidos en el mundo clásico, en el mundo grecolatino, como son todos aquellos que eran capaces de adivinar el futuro con la exploración de fenómenos de la naturaleza. Pero en estos casos, estas adivinaciones, por ejemplo, los aurispies, uy, no me sale la palabra, eh, Auríspides. sí, sí, Auríspides. Sí. sí, efectivamente, no me sale la palabra. Bueno, Qué y complicado. todo, ¿eh? Es complicadilla. Sí, sí. Todas estas figuras están vinculadas al mundo sacerdotal, por ejemplo, en época romana, y se dedicaban pues a adivinar a partir de determinados aspectos. Por ejemplo, los había especialistas en adivinar el futuro observando un rayo, los había, como digo, mirando las vísceras o incluso tirando piedras de forma aleatoria al suelo, se podía llegar a leer una especie de lenguaje que era interpretado por los propios hechiceros para adivinar. Todas estas adivinaciones no rompen el orden celeste, es decir, sencillamente interpretan el designio de los dioses y por tanto no estaban prohibidas, sino que todo lo contrario, estaban retribuidas, eran Premiada. propias de los sacerdotes, eran propias de los religiosos y estaban incluidas en todo el mundo jurídico divino, ¿no? En todo el mundo, por lo menos en el mundo romano, en aquellas prácticas que podían hacer, que eran válidas, que podían hacer los sacerdotes, ¿no? Luego, existen otras prácticas que con el tiempo se han ido de alguna manera concretando más. Y ya estamos hablando de lo que sería magia prohibida o magia negra. La magia negra, yo me voy a centrar en un elemento de la magia negra, aunque podríamos hablar de muchas cosas, y me voy a centrar en esta parte en lo que es la nigromancia. La idea de la adivinación del futuro a través de la evocación de los muertos. Y aquí ya tenemos una ruptura del orden celeste, porque para llevar a cabo una práctica nigromántica, el hechicero
tenía que ponerse en contacto con un muerto y para ello estaba subvirtiendo el mundo. ¿Por qué? Porque es una prohibición severa, incluso en toda la literatura grecolatina, que los muertos puedan viajar en el mundo de los vivos sin una causa más que justificada. De hecho, no hay más que leer todos los mitos grecolatinos que hablaban de que cuando un muerto bebía de las aguas de la tierra de los muertos, en la laguna Estigia, o comía de esos alimentos, era imposible que volviera al mundo de los vivos. Bueno, pues este tipo de prácticas, la nigromancia, fueron prohibidas desde el primer momento. De hecho, cuentan uno de los mitos grecolatinos que Asclepio, el dios de la medicina, el dios que dominaba todas las artes de la curación, llegó a perfeccionar tanto su arte que aprendió hasta resucitar a los muertos. Claro, esto supone esa subversión del mundo y del orden celeste que provoca de primeras las quejas de Hades, el señor de los muertos, que dice, oye, si este señor es capaz de sacar a los muertos de mi reino, yo me quedo sin súbditos. Me quedo sin Entonces, gente. me quedo sin gente, claro, me quedo sin gente. Así que protesta a su hermano mayor, al señor de los dioses, a Zeus, que ve justificadas las quejas de Hades y fulmina a Asclepio con un rayo. De ahí, por cierto, viene la palabra fulmen, significa rayo en latín, así que fulminar es matar de un rayo o pegar un rayazo. Bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con la resurrección está prohibido. Sí que es verdad que se puede murmurar, pero nunca se puede enseñar de forma clara. Por ejemplo, las religiones mistéricas en época romana hablaban muchas veces de la resurrección. Por ejemplo, los misterios de Eleusis se hablaban de la resurrección de la primavera, de la resurrección de incluso los iniciados más experimentados. Pero claro, esos mitos eran mitos herméticos, no en el sentido de Hermes, sino en el sentido de que eran mitos que no podían ser dados a conocer, había un gran misterio entre los iniciados y por tanto pues tampoco nos han quedado demasiados símbolos. Pero sí que sabemos que uno de los símbolos por ejemplo, del misterio de Eleusis era la resurrección. Es decir, En, Gonzalo, para que nuestros oyentes lo comprendan, la nigromancia está prohibidísima porque sí, supone, es primero magia negra, además sí, reconocido no solo por griegos y romanos, sino por los cristianos también, en la Edad sí, Media, sí, sí. moderna y demás, porque supone invocar a espíritus espíritus de muertos o demonios para obtener un conocimiento futuro o un poder extra, ¿no? Supongo. Efectivamente, normalmente suelen ser conocimientos futuros y sí, generalmente así, ¿no? Vale. De hecho, uno de los rasgos más sobresalientes en toda la mitología grecolatina de los héroes es lo que se llama el descensus ad inferos, que los griegos llamaban también la catábasis, que es el paso hacia adelante de la bajada al inframundo, al mundo de Hades. Entonces, esto es un rasgo que se ven, lo vemos en Teseo, Heracles, Orfeo, pero lo interesante es que estos héroes, que son héroes, precisamente su condición de héroe se ve demostrada por haber conseguido bajar a ese mundo y haber vuelto, normalmente nunca consiguen sacar a nadie, porque aún siendo grandes héroes, el poder de la muerte es mayor que el de la vida. Y por ello es curioso, pero Orfeo no saca a Eurídice cuando tiene que darse la vuelta, esto de que no se tiene que dar la vuelta y mirarla, no consigue sacar a Eurídice. Teseo quiere sacar a Perséfone, tampoco lo consigue. Entonces, todo esto vuelve a reforzar ese veto de que los vivos y muertos intercedan. Con todo, por supuesto, hay mitos que hablan de grandes chamanes, taumaturgos que lo consiguieron. Zalmoxis, Aristeas, Epiménides, hasta se habla que el filósofo presocrático Empédocles llegó, estos son algunos de los mitos que se dicen, llegó a resucitar a algunas personas. El caso es que en todo el mundo, sobre todo el literario, se
se presenta desde la literatura griega ya este tema. Por ejemplo, ya lo vemos en el primer gran autor y el primer gran poeta de todos los tiempos, que fue Homero. En la Odisea de Homero, en el canto 11, el poeta prepara un escenario un poquito oscuro, en el que Odiseo, el protagonista, Ulises para los latinos, para los romanos, han recorrido una serie de aventuras, han ido a cruzar los confines del mundo, a llegar a cruzar el océano, que era como el paso al más allá, en busca de respuestas. El texto dice así: entonces arribamos a los confines del océano, de profunda corriente. Allí están el pueblo y la ciudad de los cimerios, entre nieblas y nubes, sin que jamás el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos, ni cuando sube al cielo estrellado, ni cuando vuelve del cielo a la tierra, pues una noche perniciosa se extiende sobre los míseros mortales. Aquí un rasgo muy importante, y es lo que algún autor, como Baladriga, llamaba neutralización meteorológica. Es decir, en aquellos lugares donde se presenta la nigromancia, la literatura lo que nos dice es que el mismo tiempo y los mismos rasgos de la meteorología se detienen. Y es muy habitual decir que el sol desaparece. Por tanto, hay una vinculación literal entre la magia negra y la oscuridad. Estamos hablando, el primer poeta, desde Homero. Continuó cuando Odiseo con sus compañeros han llegado al lugar donde hay un enorme hoyo y allí tienen que hacer los sacrificios para poder hablar con los muertos. Y dice el texto así: después de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos, tomé las reses, las degollé encima del hoyo, corrió la negra sangre y al instante se congregaron, saliendo del érebo, las almas de los fallecidos. Mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron muchos males, tiernas doncellas con el ánimo angustiado por reciente pesar, y muchos varones que habían muerto en la guerra, heridos por broncíneas lanzas, y mostraban ensangrentadas armaduras. Agitábanse todas con grandísimo clamoreo alrededor del hoyo, unas por un lado y otras por el otro, y, al verlas, se adueñó de mí el pálido terror. Esto es un rasgo muy importante, esto último. Los propios héroes, que no temen a nada, el propio Ulises, se adueña de él un pálido terror. Esto es un rasgo que encontramos sobre todo en las culturas antiguas cuando se habla de la muerte. La presencia ante la muerte provoca un pálido terror. De hecho, cuando Odiseo, habla con las personas con las que tiene que hablar, con el adivino Tiresias y otras almas, se marcha de ahí pensando que estaba tan paralizado que era como si la misma Gorgona, la misma Medusa, lo hubiera paralizado con sus ojos y temía quedarse ahí paralizado de terror para siempre. Y este es el motivo que le lleva a no hacer más preguntas y a no conocer a nadie más. Bueno, pues aquí tendríamos un primer relato. ¿Tenemos otros relatos? Pues sí, donde se mencionan a muertos que vuelven a la vida. Tenemos, por ejemplo, el mito de que lo tenemos en la... Sí, se me encanta, Gonzalo, porque es el primer caso, por así decirlo, documentado de una experiencia cercana a la muerte, podríamos decir, de una ECM, que a día de hoy están siendo estudiados por científicos de primer nivel. Sí. Bueno, yo he extraído nada más que un fragmento muy pequeño en el que se explica, Platón está hablando y cuenta un poquito a otro compañero el relato de este bravo sujeto, que es como le llaman. Dice: pues he de hacerte, dije yo, el relato de un bravo sujeto, hijo de Armenio, panfilio de nacionalidad, que murió en una guerra y, habiendo sido levantados 10 días después los cadáveres ya putrefactos, él fue recogido incorrupto y llevado a casa para ser enterrado. Y, yaciente sobre la pira, volvió a la vida a los 12 días y contó, así resucitado, lo que había visto allá. En este relato, una de las cosas que hace Platón al introducir este personaje, que por cierto se considera que es un relato probablemente inventado por el propio filósofo,
Lo que nos está contando luego después es, no lo vamos a desarrollar, a que el orden celeste que tiene que ver con las faltas de los fallecidos. Va contando que los fallecidos tienen que esperar, según los pecados que hayan cometido, el número de pecados y la gravedad, tienen que esperar un tiempo para poder descansar. Esto es uno de los elementos que comenta Platón. Entonces, bueno, aquí no se Platón desecha todo el aparato literario, desecha el terror que podría producir, pero sí que él utiliza a este personaje para presentar su programa filosófico, en este caso. Bien, pasaríamos ya a una época muy posterior, que sería la época de la nigromancia en el mundo romano imperial. Antiguamente se ve en Homero y en estos autores que describir la nigromancia ya es una mala idea. Describir los hechos terroríficos ya es una mala idea. Sin embargo, se va perdiendo quizás ese miedo a hablar de la nigromancia en el mundo romano imperial. Y así tenemos algunos elementos. Por ejemplo, uno que hemos mencionado antes en relación a la Celestina, que es el caso de una hechicera, que no sabemos su nombre, he mencionado en una de las elegías del poeta romano Tibulo, un poeta contemporáneo a lo que serían los grandes poetas de época áurea romana, es decir, estamos hablando de un poeta contemporáneo por ejemplo, a Horacio, un poeta contemporáneo a Ovidio, un poeta que estaría en la línea, en los círculos del gran patrón y mecenas de las artes de aquella época que era el mismo mecenas, que da el nombre, ¿no?, a este concepto. Bien, pues Tibulo, en una de sus elegías, en el libro 1, elegía 2, menciona una hechicera que prepara filtros de amor con los que el poeta desea enamorar a su amada Delia. Y fijaros lo que dice. Lo dice además en primera persona. Dice, hablando de la hechicera: yo la he visto bajar las estrellas del cielo. Con su encantamiento cambió el curso de un rápido río. Ella con sus ensalmos abre la tierra y hace salir a los manes de las sepulturas y bajar a los huesos de la humeante pira. Ora mantiene con su mágico rechinar de dientes a las catervas infernales. Ora les ordena retroceder rociadas de leche. Cuando quiere, hace disipar las nubes de un encapotado cielo. Cuando quiere, hace venir las nieves en pleno verano. Se dice que es la única que posee las venenosas hierbas de Medea, la única que puede aplacar los fieros canes de Hécate. Ella preparó para mí estos ensalmos con los que serías capaz de engañarla. Dilos 3 veces, escupe 3 veces después de pronunciar sus palabras. Bueno. Habría que aclarar los dioses manes o los dioses del inframundo, es decir, que los está invocando, ¿no? Efectivamente, los dioses del inframundo. También aquí se ha mencionado a los perros de Hécate, que tú has comentado y demás. Pero quizás para mí el relato más terrorífico, impactante y largo del que se puede hablar, del que habría que dedicar casi un programa completo para leerlo prácticamente en crudo, como lo presenta el poeta, es el relato de la bruja Ericto, una bruja de Tesalia que es mencionada en una obra, la Bellum Civile, la Guerra Civil de Lucano, una obra que nosotros la conocemos porque ha pasado en la historia como la Farsalia. Un poquito para ponernos en contexto, Lucano, un señor que vivió en el siglo I después de Cristo, era sobrino del filósofo Séneca, escribió este poema épico, la Bellum Civile, que describe la lucha final entre dos grandes contingentes romanos en una guerra civil, ¿no? Por un lado, Pompeyo el Grande y por otro lado, el conocido dictador Julio César. Y cuenta al final la batalla famosa de Fársalo, que es la batalla en la que efectivamente Julio César vence a Pompeyo el Grande. Batalla conocidísima, por supuesto, por todos los historiadores y de la que tú podrías contar muchas cosas.
Entonces, como introducción a esta batalla, como un anticlímax antes de la propia batalla, que es el clímax, Quinto, hijo de Pompeyo, que por cierto Lucano lo pone como una persona de mala moral. Sí, de hecho el tío tenía mala fama. Tenía Sí. muy mala fama. Lucano, que es muy pompeyano, en cambio repele a Quinto, y veremos que Quinto acude a Tesalia, por cierto en griego clásico sería Tesalía, para pedir a Ericto, una hechicera nigromante, que le revele el final de la contienda civil. Es decir, Quinto, personaje que se presenta tan rastrero que es capaz de contratar a un ser terrible para que le cuente quién va a ganar o perder la guerra. No, de hecho, en Tesalia se supone que era un lugar famoso por la cantidad de brujas que había. Efectivamente, Tesalia o Tesalía en la época, que es una zona del continente o por lo menos del mundo griego, es decir, Tesalia está en Grecia, es una zona que ya el propio Lucano nos la está describiendo como un lugar horrible, insano, lleno de cadáveres y de tumbas, que habitualmente hechiceros van inspeccionando en busca de cadáveres de su interés. Entonces, entre estos hechiceros destaca Ericto, quien emerge, esto es muy interesante, emerge de las tumbas cuando las nubes más negras ocultan las estrellas. Es decir, cuando viene un espacio completamente negro, recordamos esa ausencia del sol y esa neutralización meteorológica en el momento en el que el sol desaparece y la luz natural de las estrellas también, en ese momento tenemos a Ericto. Ericto, por donde pasa, quema las plantas por donde pisa y de su boca emanan brisas mortíferas. Esto es lo que nos dice Lucano, por supuesto, poeta romano que va a convertir una idea, una leyenda, en todo un alarde de descripción literaria. Ericto se describe muy brevemente, desde un punto de vista físico, con las siguientes palabras. Marca el rostro de la impía una escualidez pútrida, y su cara desconocida del cielo, serena y terrible por su lividez estigia, se inclina bajo el peso de unos cabellos desgreñados. Esto rápidamente nos recuerda al cine, Samara porque Morgan, la niña de Rin. efectivamente esto es como la niña de Rin, aunque es verdad que los autores de este tipo de obras, la niña de Ring y demás, tenían también sus mitos de seres más o menos vampirescos en el Japón. Es decir, no han tenido por qué beber directamente de Lucano, pero encontramos esas referencias. Sí. Pero fíjate, lo más interesante es que Lucano describe al personaje mediante su ethos, es decir, a una manera antigua. Se describe el personaje según se comporta. Tú eres según te comportas. ¿Y qué dice Lucano de Ericto? Pues aquí tengo una breve lista. Dice que roba las cenizas y los huesos calcinados de los cadáveres en las pilas funerarias y que recupera los vestidos con olor a carne muerta. Dice que en los sarcófagos se ensaña con los miembros rígidos de los cadáveres, extrae sus ojos con los dedos y roe las excrecencias de las manos de los muertos. No se queda ahí, sigue diciendo, desgarra los cadáveres de los ahorcados, raspa los maderos, arranca las vísceras y médulas secadas por el sol. Y si un muerto yace en tierra, espera pacientemente a que los lobos acudan, muerdan y desgarren la carne del fallecido para poder arrancar así las fauces del animal, de las fauces del animal, las tajadas más frescas o más suculentas para ella de la carne muerta. Me ha Por supuesto, recordado, ¿sí? me ha recordado a la práctica medieval, ¿no? Y de la edad moderna, de a los arcados o a la gente muerta arrancarles la lengua o los dientes o una parte como una especie de superstición, ¿no? Para hacer amuletos. Me ha Sí, dado escalofríos. pero es que esto que estamos diciendo es habitual en todas las brujas, incluso en edad moderna y en edad media, las brujas van a querer coleccionar los huesos de sus víctimas para su magia. Entonces Ericto no lo hace solo por placer, lo hace porque luego de esos huesos y luego de lo que saca de los muertos es de donde saca su arte. Hay que recordar
que en primer lugar de las vísceras de los muertos se podía ver el futuro, ¿verdad? Ericto va mucho más allá de esto, ¿vale? Entonces, hace muchas más cosas. Cuenta a los crucificados les roba los clavos, roba con sus labios la purulencia que emanan y los cuajarones de Ponzonia. Si hay un nervio muerto que aguanta sus mordiscos, disfruta quedándose colgado de él. En los funerales esto incluso roza la necrofilia. En los funerales de los parientes cercanos se lanza sobre los miembros queridos y les estampa besos al cadáver, ¿no? Uf. Mutila su cabeza y abre los labios mediante la presión de sus dientes, mordiendo la lengua y transmitiendo así por su boca un secreto abominable a las sombras estigias. Y por supuesto, si todo esto lo hacen los muertos, no tengo nada que contarte, José María, del Que no, poco nada. respeto que tiene hacia los vivos, a los cuales pues mata o manda a matar a través de esbirros. Tanto es así que Lucano dice la siguiente frase: cualquier tipo de muerte humana le es aprovechable. Bien, voy a leer, si quieres, algún fragmento de Lucano, porque hasta ahora lo que te he dicho son pinceladas de lo que he leído. Por ejemplo, como es la voz de Ericto, en el momento en el que va a convocar el muerto para Quinto, porque accede a los ruegos de Quinto Pompeyo. Dice: su voz, más poderosa que todas las hierbas, luego su voz, más poderosa que todas las hierbas, para conjurar a los dioses infernales, emite primero confusos murmullos disonantes y muy diferentes del lenguaje humano. Contiene aquella voz los ladridos de los perros y los gemidos de los lobos, las quejumbres del búho asustadizo y del vampiro nocturno, los estridentes aullidos de las fieras y el silbido de la serpiente. Expresa también los lamentos de la onda estrellada en los acantilados, el ruido de los bosques y los truenos de la nube al romperse. De tantos sonidos se formó una sola voz. Y entonces empieza lo que es la invocación, que dice: seguidamente despliega el resto de palabras, en su canto emonio, y con sus palabras penetra en el tártaro. Euménides, que representáis lo nefando de la Estigia y los castigos de los culpables, Caos, ansioso de confundir innumerables mundos, y tú, rey de este, territorio a quien atormenta hace largos siglos la muerte aplazada de los dioses, Estigia, y vosotros, campos elíseos, que ninguna Tesalia se merece, Perséfone, que aborreces el cielo y a tu madre, y tú, última parte de nuestra Hécate, por medio de la cual los manes y yo mantenemos intercambios en silencioso lenguaje. Tú, portero de la espaciosa morada, que desparramas nuestras vísceras ante el can sañudo, que obviamente es el cancerbero, Pero, y vosotras, hermanas, que tenéis que tirar por segunda vez de los hilos, estas son las parcas, y tú, barquero, Caronte, de la onda inflamada, anciano ya cansado por las sombras que a mí retornan, escuchad mis preces. Entonces, bueno, pues está dirigiendo a una la laguna invocación. Estigia, que es la frontera de los muertos, Perséfone, que es la esposa de Hades, Hécate, que ya lo has mencionado tú, el barquero, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto continuaría, ¿eh? Dice: si yo os invoco con labios suficientemente abominables y mancillados, si jamás entono estos conjuros sin haberme alimentado de carne humana, si a menudo he lavado con sesos calientes los pechos aún llenos de la divinidad, después de tajarlos, si todo niño cuya cabeza y vísceras deposité en vuestros platos iba a volver a la vida, obedeced a mis plegarias. No reclamamos un alma bien oculta en las profundidades del Tártaro y habituada a largo tiempo a las tinieblas, sino una que aún está bajando porque acaba de huir de la luz, todavía está detenida en la primera boca del pálido orco. Y aunque prestes oídos a estas mágicas hierbas, ha de llegar a los manes de una sola vez. Que la sombra de un soldado pompeyano, hasta hace poco de los nuestros, le revele todo al hijo de su general, si es que las guerras civiles merecen vuestra gratitud. Está diciendo, por tanto, que invoca a alguien que no está pidiendo nada muy complicado. Invoca a alguien que acaba de morir, que está todavía bajando al Tártaro.
Y entonces aquí es cuando ella, tras haber hecho una serie de rituales, empieza, bueno, pues empieza su magia a surgir efecto. Y dice, y con esto acabamos ya por Ericto, porque como digo es adictivo esta Sí. mujer. Dice, al punto se calentó la sangre coagulada, vivificó las negras heridas y corrió por las venas hasta las extremidades del cuerpo. Ante su arremetida, los órganos vitales se estremecen bajo el helado pecho, y una nueva vida, deslizándose por entre las médulas ya deshabituadas a ella, se mezcla con la muerte. Entonces palpitan todas las articulaciones, se tensan los nervios, y el cadáver no se levanta de la tierra poco a poco, miembro por miembro. Más bien, salió despedido del suelo y se enderezó de un solo golpe. Se ensanchan las comisuras y los ojos quedan abiertos. Su aspecto no era aún el de una persona viva, pero ya era el de un moribundo. Continúan la palidez y la rigidez, y muestra su estupor al verse devuelto del mundo. Este es el momento en el que sube el cadáver. Por supuesto, como premio para colaborar, Ericto promete al cadáver que si habla, nunca más, ella se asegurará de que nunca más le vuelvan a despertar al cadáver de su más allá. Es decir, el premio es nunca más te vamos a fastidiar con esto. Y el cadáver, por supuesto, habla. Bueno, creo que nos has dado una buena masterclass de, nigromancia, ¿sí? O Sí, necromancia, que es lo mismo, y de la invocación a los muertos, un poco de cómo se proyecta ya desde la edad antigua el perfil de la bruja, porque bueno, ahora está viendo dentro de la historiografía una revisión, ¿no? Del tema de brujería. Y bueno, yo creo que lo están utilizando con una agenda política para meterse con la iglesia, el machismo, el feminismo y demás, pero ya vemos que en la edad antigua el retrato que se hace es de una mujer casi sí, siempre se habla sí. de mujeres. Comentar también la diferencia entre hechicera y bruja. Una bruja es aquella que hace un pacto con Satanás, con el mismísimo demonio, mientras que la hechicera no necesariamente. Las brujas, además, para tener mayor poder de Satán, del demonio, necesita reunirse con otras brujas e invocarle, hacer lo que tú has dicho antes, un aquelarre. Un aquelarre, palabra que procede del euskera, sería una especie de ceremonia en su origen etimológico al dios Aker, que era un dios de la mitología vascuence. Por eso, para la iglesia, es mucho más peligroso las brujas que las hechiceras. Las hechiceras son más bien basadas en supersticiones e ignorancia popular, mientras que las brujas invocan a demonios, como estoy diciendo, al mismísimo Satanás y a espíritus malignos para obtener un poder a cambio. Sí, una cosa que quería comentarte, José María, de lo que has dicho, que es muy interesante. El término aquelarre era utilizado también en Edad Moderna como sinónimo de reunión. El aquelarre significa la reunión de las brujas. Entonces, ir a un aquelarre era ir a la reunión, a la que había. Y dentro de del último que has estado comentando, diciendo, se me está yendo de la cabeza. ¿Qué es lo último que has dicho? Sobre el tema del feminismo, No, después de lo del aquelarre. la diferencia entre bruja y hechicera. Sí, habías dicho. A ver, repite lo que no, que se me ha ido de. He comentado que la Sí, bruja necesita invocar al demonio y a espíritus malignos para obtener más poder, mientras que la hechicera se basa más bien en prácticas supersticiosas, ignorancia. sí, ya sé lo que te iba a decir. Claro, para la Inquisición es mucho peor, pero porque la Inquisición lo que está buscando, que es algo de lo que vamos a hablar luego, lo que está buscando es corregir, corregir unas creencias equivocadas. Entonces, una persona que es un hereje, lo que quiere la Inquisición es transformarlo en un buen católico. Eres más hereje si estás haciendo algo que eres consciente que va contrario contra el catolicismo. En cambio, todas esas hechiceras que no eran conscientes, esto es un elemento muy importante que me gustaría matizar después,
que no eran conscientes de que estaban haciendo algo malo, porque consideraban que eso que habían aprendido pues, de sus abuelas o de una anciana del pueblo, lo consideraban como algo positivo porque ayudaba a la comunidad, así es como lo veían ellas, pues ellas no van a tener la misma severidad en los dictámenes de la Inquisición que alguien que está adorando conscientemente al diablo y que menciona claramente su vínculo con él. Exacto. Y de hecho, eso es interesante porque, claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no solo estamos hablando de la magia negra, que está muy relacionada con la noche, con la luna, mientras que la magia blanca está relacionada con el sol, con la luz. Magia blanca, tenemos casos de curanderos o sanadores que sanaban a la gente con la imposición de manos, como una especie de reiki. Y la gente verdaderamente pues, se sentía mejor. No sabemos si por autoconvencimiento, efecto placebo o lo que fuese. Pero claro, estaban para los cánones de la época, para la Inquisición en concreto, haciendo magia. Lo cual, ya sea magia negra o magia blanca, lo hemos visto con la lectura del fragmento de la Biblia, está apenado y perseguido. Entonces sí, es evidente. Un hereje ya es una repetición consciente prácticamente de que estás atentando, te estás alejando de Jesucristo, niegas la naturaleza de Jesucristo, inviertes lo que has dicho tú, ¿no? El orden celeste para perseguir el mal en beneficio propio, fundamentalmente. Sí. Y yo creo que ya para concluir y cerrar un poco, comentar que todo dentro de estas prácticas mágicas había dos fechas claves, que la primera sería el 1 de noviembre, ¿vale? Evidentemente, el Día de Todos los Santos, el famoso Halloween, ¿no? Y el segundo día, el Día de San Juan. Eran los días elegidos por las brujas normalmente para hacer sus grandes aquelarres. Bueno, yo creo que hasta aquí estaría bien. No sé, Gonzalo, si quieres añadir algo más o comentarnos algo más. Bueno, podríamos hablar, lo que pasa es que a lo mejor nos extendemos un poquito de la Inquisición en España, no sé cómo, si quieres que lo Bueno, sí, mencionemos. sí, sí. Yo creo que podemos alargarlo unos minutillos más y mencionar lo que tengas que mencionar sobre la Inquisición. Vale, bueno, pues entonces voy a contar un poquito qué tipos de, bueno, cómo era el personal de la Inquisición muy, muy brevemente y luego después cómo funcionaban la labor, cómo era la labor de un inquisidor. La Inquisición tenía un servicio de inteligencia normalmente formado por lo que ellos llamaban comisarios, que eran párrocos eh, que, aparte de su servicio sacerdotal, pues trabajaban como inquisidores. Estos comisarios normalmente tenían algún ayudante y los inquisidores siempre iban con notarios. Esto es un hecho muy importante y muy destacado, y es que a diferencia de otros tribunales, la Inquisición llevaba un registro de absolutamente todo a través del notario. Bien, para ser admitido a la Inquisición, obviamente era necesario presentar pruebas documentales de que no se habían tenido antecedentes heréticos y también, ya que en la Inquisición penaba especialmente la presencia de cultos moriscos o hebreos, entre los inquisidores tampoco podía haber nadie de estos pueblos. Por tanto, se exigía un certificado de limpieza de sangre. Es decir, no tener antepasados ni hebreos ni musulmanes. De hecho, Gonzalo, lo que estás diciendo, el Tribunal de la Inquisición estaba formado por gente muy docta de aquella época, gente muy culta, y Sí, sí, era sí. mucho más garantista que la propia justicia ordinaria. Desde luego, desde luego. La justicia ordinaria no tenía un modus operandi, no tenía una forma estándar de trabajar, sino que ya dependiendo de la pericia o de la habilidad o de quién te estuviera juzgando, el juicio sería de una manera o de otra. No es lo mismo la justicia de un, por ejemplo, de un juez de la corte, un alcalde de corte, que la que haría un señor feudal en su territorio, que a lo mejor no tiene ni juicio. Es Claro, decir, eso es, eso es. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en cuanto a garantista me refiero a que la justicia ordinaria, el tormento, ¿no? Se aplicaba de una manera sí, pues, ya rutinaria prácticamente,
Mientras que en la Inquisición tenían un médico al lado. Si confesabas que habías cometido verdaderamente ese crimen del que se te acusaban, dejaban 24 horas de descanso para luego ver si ese reo afirmaba que sí que es cierto que había cometido ese delito o se retractaba. Es decir, Sí, para evitar una confesión por dejar de torturarme ya que no puedo con mi vida. sí, pero ahora lo pensaba mencionar, pero también el propio tormento era algo que se utilizaba, porque yo lo he leído en procesos de la Inquisición, se utilizaba, pero los inquisidores no querían abusar de este método, porque ellos eran conscientes, no eran tontos, estamos hablando de gente culta, de teólogos, de personas que se dedicaban a esto, sabían que muchas confesiones venían por la sugestión ante el sufrimiento. Pues Claro, antes de sufrir más, pues digo lo que quieran oír, ¿no? Un poquito como en El nombre de la rosa, que exactamente. ocurre esto, ¿no? Bueno, si te parece bien, voy a continuar Por supuesto. y comento, quizás el ser inquisidor era algo que todo el mundo quería, porque aunque los inquisidores no cobraban, los inquisidores a pie, obviamente el gran inquisidor y demás, pues tenía otros medios, pero los inquisidores, por su ejercicio de inquisición, no cobraban nada más. Pero, en cambio, tenían muchos privilegios y le daba mucho prestigio el cargo. El privilegio más importante, como podéis imaginar, es el de que en el momento que tú eres de la Inquisición, tienes una completa inmunidad ante la autoridad secular. Es decir, si tú eres de la Inquisición y cometes un delito, no te puede juzgar ni el rey, ni siquiera el papado. Solo te puede juzgar otro inquisidor. Y esta es una de las ventajas de la Inquisición. Desde Por luego. supuesto, también los inquisidores tenían su propia cofradía, que eso les daba prestigio, que era la cofradía de la Hermandad de San Pedro Mártir. En fin, era y otro tipo de privilegios que no vamos a presentar aquí, ¿no? ¿Cuál era el gran poder de la Inquisición? ¿Por qué podemos decir que la Inquisición funcionaba? Lo más importante, lo que les dio la capacidad operativa que tuvieron, era su capacidad de sigilo. Porque como la Inquisición no era responsable ante ninguna autoridad de nada de lo que ocurriera, ni siquiera ante el rey, todo lo que la Inquisición realizaba era asunto de la Inquisición y todos sus empleados estaban sujetos al voto de sigilo. Y a los acusados y a los testigos les exhortaban precisamente a guardar ese silencio. Entonces, cualquier denuncia que se hacía en la Inquisición era recibida bajo la promesa de no revelar nunca jamás el nombre del denunciante. Es decir, es esto de, oye, yo te lo cuento si no dices que te lo he contado yo, que eso lo hemos oído y lo hemos vivido y en el colegio, ¿verdad? Desde luego. Bueno, pues así funcionaba la Inquisición. El confidente de, tú cuéntamelo a mí, pero yo nunca diré tu nombre, ¿no? Estos nombres efectivamente sí que se conocían, pero se conocían en los procesos de fe y solamente los secretarios del secreto o los notarios eran los que tenían acceso a este tipo de información, o en algún caso, ya veremos más adelante, el obispo. Por supuesto, ¿los inquisidores podían hacer lo que les daba la gana? No, porque las mismas normas se les aplicaba a ellos. Es decir, el inquisidor general estaba en todo momento dispuesto a recibir quejas sobre los abusos cometidos por miembros de la propia Inquisición, y esas dichas quejas podían ser anónimas. Entonces, pásate de listo, que si eres un inquisidor que te sobrepasas en las funciones, puede que seas denunciado a tus superiores de forma anónima. Así que la Inquisición aplicaba a sus propios agentes los mismos métodos que utilizaba contra los herejes. Como decíamos, ¿cuál es su objetivo? Transformar herejes en buenos católicos. Hemos encontrado un brote de herejía, tenemos que transformarlos. Entonces hay que hacer una reforma mental, convencer a esos herejes de que han actuado mal. Si son conscientes de ello, esta reforma mental es más rápida, el juicio es mucho más rápido y las penas son mucho menores. Si no son conscientes de ello, vamos cada vez más metiéndonos en harinas movedizas y llega un momento en el que llegamos a aquellos casos en los que efectivamente, pocos casos, has mencionado ya tú este hecho, José María, pero hay casos donde
personas que decían, no, no, me niego a retractarme, todo lo que he hecho estaba bien. A estos los llamaban protervos, impenitentes negativos y... Esto, de hecho, disculpa Gonzalo, Sí, hay que entender la mentalidad de la época. El objetivo de los reyes era la salvación de las almas de sus súbditos. Por lo tanto, a la Inquisición, aunque parezca que no y la gente no se lo crea, le interesaba salvar el alma de esa persona para que no se condenase eternamente. De efectivamente. ahí lo que tú has dicho, de me interesa que vuelvas a ser, que vuelvas al redil de la iglesia, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, te perdonamos, mal chico, pero no lo vuelvas a hacer, por favor, pero sigues vivo. Claro. Y solo en esos pequeños casos se les condenaba a la hoguera, y precisamente a la hoguera por la creencia de que destruido el cuerpo se destruye el alma y está condenado eternamente porque no va a resucitar el día del juicio final. Sí, pero además me vas a permitir una comparación que se sale del tiesto, pero que pensando en estas cosas antes de hablar contigo, me viene a la mente y es que el concepto que utilizan en los procesos de fe es impenitente negativo, los llaman negativos y es algo muy parecido a lo que hoy en día llamaríamos con el COVID los negacionistas, es Totalmente. decir, los que van contracorriente del mundo. Pues eran muy pocos, pero efectivamente había algunos que, contrario a lo que hacía el común de los mortales, que era aceptar que he pecado, porque los otros eran teólogos, lo justificaban muy bien, oye, has pecado, mira, esto está mal, y incluso veremos que hay hasta un abogado que te ayuda a entender. La Inquisición tenía abogados que ayudan a entender a los reos el que habían pecado. Entonces, había solamente unos pocos que directamente eran los negativos, los, como digo yo, los negacionistas del COVID, ¿no? Los que Sí, sí, sí. directamente se niegan a aceptar eso y solamente en esos casos había condena a la hoguera, ¿vale? Bien es cierto que hay que entender que no se informaba de los cargos, hoy en día es un derecho que está en el derecho internacional, cuando uno comete un delito, lo primero que hacen es informarte del delito que has cometido en el juicio. Se te presentan los cargos. La Inquisición no funcionaba así. ¿Por qué? Porque la Inquisición lo que buscaba era la confesión y el arrepentimiento. Entonces, la Inquisición buscaba que ese arrepentimiento fuera lo más sincero posible, lo menos obligado. Por eso el tema del atormento, mal, ¿vale? Necesario a veces, pero mal. ¿eh? Y por eso, si no te cuento cuáles son los cargos, a lo mejor tú de por sí me lo cuentas. Claro. Bueno, Sí, sí. ¿cómo eran los procesos de fe? Bueno, pues vamos a contar cómo era un procedimiento, ¿no? Estos procedimientos, estos procesos de fe pueden durar, en algunos casos son 10 páginas y en otros son 200 páginas. Entonces ya dependiendo de cómo se alargue. Lo primero que ocurría es que los agentes de la Inquisición, cuando aceptaban una petición de un párroco para que viniera a su localidad, porque estaban saturados, había como unas 50 procesos al año, no había tanta Inquisición ni tantos procesos como se puede pensar, pues cuando tenían un huequito, pues iban a una localidad, tenían que hacer una selección, iban a la localidad que fuera a recabar los testimonios, siempre bajo ese juramento de anonimato. A menudo, cuando llegaban, ya había suficientes testimonios porque, a fin de cuentas, cuando se llama a alguien que es un hereje, es una purga social. Se está llamando a alguien que está creando un problema en la sociedad. Entonces, normalmente son varias las bocas que están ya dispuestas a colaborar. Además, encubrir un delito podría suponer incluirte en el proceso. ¿eh? Bueno, pues una vez que hubiera ciertos indicios lo suficientemente sólidos, sin tardar mucho ni llamar la atención, se mandaba a hacer la detención y el encarcelamiento del reo en una cárcel de la Inquisición. Es decir, esto es tan sencillo como te despiertas de noche, unas manos te llevan a patadas a un carro y entonces en un determinado momento, en un lugar que no sabes, apareces en una cárcel y no sabes por qué. O sea, así empezaba un proceso de fe para un acusado. Bien, normalmente en los 10 días siguientes a la detención se celebraban de 1 a 3 audiencias, aunque había inquisidores que decían, no, vamos a dejarlo indefinidamente ahí en la cárcel para que esté más tiernito y tenga más ganas de De hablar. confesar, Sí. de hablar, efectivamente. Y además hay que tener en cuenta que la Inquisición no estaba obligada a revelar
a nadie, ni siquiera a las autoridades ni a la monarquía, si tenían en sus cárceles a alguien, y menos aún si estaba vivo o muerto. La única cosa que tenía que informar la Inquisición era rendir cuentas de los asuntos financieros ante herejes. Porque los herejes, por ejemplo, los impenitentes negativos, cuando se les quemaba, al ser herejes, la propiedad podía ser reclamada en una parte por el rey. Entonces, en Y esta aún así, parte, sí, ¿sí? sí, no. Y aún así se supone que la Inquisición estaba bajo poder real. Sí, Bueno, claro, se supone. se supone. Pero no es del todo claro eso, ¿eh? Claro. Bueno, después de esas 3 audiencias donde se le pedía prácticamente que dijera sus datos, su parentesco, quién es tu padre, quién es tu madre, algo como una ficha de policial, empezaban los interrogatorios. Entonces se realizaban 3 audiencias, normalmente ante el inquisidor y ante, supuesto, siempre el notario, que va registrando todos los datos. Y en la primera se preguntaba al preso si tenía conocimiento de por qué había sido detenido. Hay que tener en cuenta que cuanto más avanza el proceso, peor va a ser la condena del peso. Entonces, si el peso, si dice que tenía conocimiento de esto, va a ser distinto que si dice que no. Entonces, durante este interrogatorio, los reos tenían que confesar y descubrir pues todo lo que le viniera a la memoria, ¿vale? Y si confesaban las causas y acertaban en aquello que las habían denunciado, pues la Inquisición decía, bueno, pues podemos concluir la causa, vemos que esta persona efectivamente ha cometido una falta, pero quiere volver al catolicismo, y entonces había una merced especial de perdón. Así que si tú llegabas y lo bordabas, llegabas ahí y decías, pues mire, he hecho esto mal y ya está, y resulta que eran los cargos que tenías, pues decía, ya te puedes ir a casa, porque ya está, ya lo hemos conseguido. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que los inquisidores podían parar estos interrogatorios. Es decir, oye, vete a la cárcel a meditar. Tiempo indefinido. ¿Qué ocurría si la respuesta era negativa? Pues que la Inquisición le informaba de que le habían prendido por haber dicho, hecho, cometido o visto hacer o decir o cometer, ¿vale? Alguna cosa que sea contraria a la fe católica. Es decir, nunca, todavía no te decían tu acusación. Te decían, ¿te han visto haciendo lo que no debías? Si decían que no, te han visto hacer lo que no debías. Y esto es lo más común. Es decir, Imaginemos la sensación de impotencia del preso, de ¿te han visto hacer algo que...? Un poco pero no como los solamente asesinos, eso. ¿no? El preso normalmente es alguien que está aterrorizado. Claro, claro, por supuesto. Aterrorizado, no sabe lo que está ocurriendo. Que las cárceles no son como las de ahora, Claro, evidentemente. claro. Entonces, si la respuesta era positiva y el acusado reconocía su culpabilidad, se le llamaba confitente. Si resolvía algún cargo, era un diminuto confitente. Y confitente, si, oye, lo bordaba y decía a todos y se podía ir a casa. Ahora bien, a veces le retenían, porque de un proceso salen otros y eso lo sabían bien los inquisidores. Decían, bueno, tú has confesado tu pecado, pero quédate aquí, que seguro que nos puedes contar de otro que nos Que ya constan está. los papeles. Entonces está obligado a cooperar en todo momento y presentar otros cómplices. Y por supuesto, este señor podía tener una pena leve o una pena pecuniaria, una pena baja, pero en cualquier caso tenía una pena. Es decir, aunque lo confesara todo, tenía una pena baja, pero una pena. Vamos a suponer que no, dice que no sabe nada, que no acierta, que es lo normal. Entonces, a partir de este momento, ya vamos a un nivel de penas mayores. Y ya hemos pasado la línea roja. Y en esta línea roja, efectivamente, aparece un fiscal y un abogado. El fiscal presenta la acusación basándose, atención, en los testimonios y en los datos que ha estado recogiendo el mismo fiscal en los interrogatorios hasta ese momento. Es decir, él va a utilizar las palabras del reo contra sí mismo. El fiscal le lee las acusaciones y el reo debía responderlas al momento, sin tiempo de reflexión, punto por punto y por supuesto sin una copia, como hoy en día. Como he dicho, al reo se le administra un abogado defensor que le hace reflexionar sobre sus faltas, le ayuda a retractarse de sus pecados y, bueno, pues le trata de ayudar. En este momento, si las respuestas del reo son respuestas en las que el inquisidor duda de la sinceridad, en estos momentos y a partir de este punto, a lo mejor el inquisidor podía mandarle
a someterle a tormento, que es lo que decías tú antes. Aunque el tormento no lo consideraban muy útil, pero a veces sí que lo utilizaban y yo lo he leído pues en varios documentos, ¿no? Después de esta fase había una presentación de testimonios y pruebas, quizás la fase más larga, ¿no? En la cual se pedía que todas las personas que habían sido mencionadas en el juicio aparecieran y dieran nuevos testimonios, confirmasen, añadiesen datos y demás. Entonces, en esta parte, una vez que ya los testigos se han reafirmado o han modificado sus declaraciones, al reo se le iban presentando los testimonios. De hecho, el reo también podía añadir declaraciones. El reo podía llamar al carcelero y decir, oye, quiero hablar con el inquisidor porque tengo una cosa nueva que decir. O sea, eso también tenía ese derecho. Pero en cualquier caso le ponían ante el inquisidor y le decían en tal mes y en tal año, cierta persona, nunca se decía el nombre, por esto del sigilo, cierta persona le vio decir o hacer tal cosa. Entonces, ahí pues el reo tenía que contar. Una vez que ya se han presentado todas las pruebas, vamos a la deliberación del jurado. Efectivamente, pues llega un momento que alguien tiene que dar un fallo. Ese fallo lo daban normalmente un jurado compuesto por inquisidores. Estaba muchas veces presente el obispo de la diócesis, era la única persona que podía entrar en los asuntos de la Inquisición, concretamente en estos juicios, y los consejeros teológicos, los llamados consultores. Se leían resúmenes, el secretario del secreto, se apentaba la opinión de cada uno, se planteaban votos. Por supuesto, si no había muchas pruebas, el propio jurado podía decir que sometan a tormento a este señor porque los indicios parece que son un poco contradictorios. Bueno, pues vamos a ver si exprimiendo un poquito sale la verdad. También es verdad, en lo que decías tú antes, que si el reo resulta que no decía absolutamente nada y soportaba todas las pruebas, soportaba todo el tormento sin añadir información y demás, llega un momento que los propios inquisidores decían, no es normal que aguante tanto, será que es verdad. Y entonces incluso lo tomaban como una prueba, es decir, le hemos machacado tanto a este señor que no tiene ningún sentido que nos esté ocultando algo de lo mucho que ha sufrido, ¿no? Entonces la propia Inquisición pues utilizaba el tormento en esta línea y solo en esta. Si nos cuenta algo, pues a lo mejor no es porque le estamos apretando las tuercas, literalmente, no es una confesión sincera a veces, ¿no? La confesión sincera era cuando se callaba, dice, efectivamente, este señor no sabe nada más de ello. Y entonces, después de todo esto, el acusado volvía a la cárcel y esperaba el fallo de la causa. Y con el fallo acabamos. ¿El fallo cuándo se da? Pues en el famosísimo auto de fe. El auto de fe es sencillamente un momento en el cual se daba una sentencia, un fallo, y el acusado pues podía ser o bien lo que se llama reconciliado, esta es la palabra, es decir, cuando el acusado se le imponía una pena y se le readmitía en la iglesia, eran los llamados reconciliados, ¿vale? Sobre todo por culpa de apostasía, y en el caso de que no fuera reconciliado, porque negase su culpa, él era un negativo, ya lo hemos mencionado, y era mandado a la hoguera. Mandar a la hoguera tiene un término, que te lo digo porque antes no has utilizado, que es relajar, que seguro que lo conoces. Era relajado. O sea, toda su pasión se relajaba con el fuego. ¿eh? A la parrilla. A la Vuelta al parrilla. mundo. Si bien es verdad, al tiempo que eso, como en algunas películas, a veces se le daba la opción en el último momento, en el propio auto de fe, de renunciar a su herejía. Es decir, lo que no has renunciado hasta el momento, te vamos a dar una última oportunidad. ¿eh? Y en tal caso, bueno, pues se aplicaba la hoguera, que por supuesto la Inquisición nunca era la que castigaba, no era la que encendía las hogueras, era la que imponía el castigo, pero no era quien lo ejecutaba. Además, no solamente es la Disciplinaria hoguera. ya, ¿no? ¿eh? Estaría entrando ahí los verdugos, ¿no? Claro, pero no solamente los verdugos, también podía decretar destierro a una comarca, una penitencia pecuniaria, que es sencillamente económica, cárcel, Bueno, galeras, es y decir, no comentar solamente que, el tema, ¿eh? en el auto de fe asistía el mismísimo rey. Bueno, con el tiempo, en el siglo XVII, empezaron a haber autos de fe públicos, efectivamente, para casos muy sonados.
Y ahí efectivamente pues tenemos algún cuadro famoso y ahí se ve que en los autos de fe pues iba todo el mundo. Claro, pero inicialmente los autos de fe eran mucho más discretos. Petit comité, sí. Sí. Para acabar y con esto ya concluyo. Los reconciliados, los que habían sido readmitidos, tenían que cumplir una condena a la que fuera pues azotes o una penitencia normalmente, y además tenían que vestir un hábito de reconciliado y aparte un San Benito. Un San Benito era una tela que cubría, como a modo de, digamos, de tabardo, cubría la parte del pecho y la parte trasera de la espalda, lo cubría con una especie de aspa para que todo el mundo te viera claramente que tú eras un reconciliado, eras alguien que había cometido un delito de herejía, lo más grave que podías hacer, ¿no? Y entonces de esta forma estabas marcado. Aparte, si bien no se aplica siempre, lo tenemos en los cuadros de Goya, muchos de ellos también se les ponían las corozas. Las corozas son una especie de gorros de papel o capirotes que se ponían en la cabeza a los reos, perdón, a los reconciliados en señal de burla. ¿eh? Esta es otra de las cosas que se hacía. Y por último, comentar que los reconciliados en las propias parroquias y demás eran siempre marcados. ¿Por qué? Porque cuando había acabado su penitencia y cuando había acabado este tiempo de pasarlo mal, era obligado que el reconciliado dejara el sanbenito, la coroza y el hábito en la puerta de la iglesia. Y debía tener un cartel donde se pusiera su nombre, su pena y el año del proceso. De tal manera que todos los parroquianos, todos tus amigos, se enteraban de qué culpa hiciste, cuándo y de quién eres. Y eso quedaba para siempre. Entonces era una manera de marcar al hereje, vale, vale, tú has vuelto a la iglesia, pero no es lo mismo que alguien que nunca se marchó. Eres un reconciliado. Os has traicionado, algo así. Efectivamente. Todavía peor era el caso de un relajado. Un relajado, directamente porque un reconciliado, rápidamente la propia sociedad le buscaba que no tuviera luego cargos de importancia, que fuera una persona impopular, es decir, rápidamente era alguien Marginado, sí. marginado. Pero el caso de un negativo, de alguien que había sido relajado por la hoguera además, implicaba mayor deshonra, mayor problema, porque no solamente le afectaba a él, le afectaba a todo su núcleo familiar. Es decir, cuando alguien ni siquiera había presentado, ni siquiera en el último momento, ese deseo de arrepentimiento, a dónde iba? Pues iba a qué? Iba a ser marcado él y los suyos y toda su familia para siempre. Para siempre como un hereje o un hijo de un hereje. ¿eh? Eso son buenas prácticas de reinserción, ¿eh? Desde luego, política penitenciaria de primer nivel, está claro. ¿eh? Sí. A mí, simplemente añadir dos anécdotas. Bueno, la primera sería que, de hecho, del capirote, ahí viene la expresión tonto del capirote, ¿no? Sí, sí. Lo que Y pasa es que se llamaba, como digo, capirote es lo que se aplica a las cofradías, que también está vinculado un poquito también a ese mundo penitencial. Esto sería coroza, que es parecido. ujú. Pero bueno, sí, para el Y, caso, y la segunda anécdota sería, bueno, los inquisidores eran súper precisos y meticulosos. De hecho, Gonzalo, tú lo sabrás bien. Cuando estaban aplicando tormento, había un monje que se dedicaba a apuntar el número de ayes, de gritos, sí, del propio preso cuando le aplicaban las torturas. Y en función del número de ayes, ahí veían el grado, ¿no?, de efectividad o no de claro, porque, tortura. claro, lo que se busca siempre, insisto, el objetivo es el arrepentimiento, entonces cualquier expresión del dolor o del sufrimiento se tiene que ver en línea de este sufrimiento si va unido a un arrepentimiento o si es solamente pues, un sufrimiento porque sí. Entonces, bueno, pues se cuantificaba en la línea de lo que he dicho antes que una persona que sufría mucho y no decía nada es que por mucho que le dieran no tenía nada nuevo que decir. Claro. Y entonces sería alguien
más sincero que alguien que cuando le pegas el primer ay, pues ya te está contando una película que no encaja con los testimonios de los inquisidores. Yo creo que ya acabamos de meter el pie en la puerta para un siguiente episodio hablar ya, Gonzalo, que tú manejas fuentes primarias de casos bastante terroríficos. Hemos hablado tú y yo fuera de cámaras, referentes a la Inquisición que ha ido tratando y demás. Yo creo que ya para el siguiente vídeo podemos, porque ya hemos hecho, o has hecho, mejor dicho, una introducción somera del tema de la Inquisición, del Santo Oficio. Yo creo que ya podríamos emplazarnos para un siguiente capítulo, comentar ya casos más prácticos que creo que a los espectadores les va a gustar mucho. Sí, evitando toda la parte legal, porque obviamente los procesos de fe acaban siendo también a veces aburridos porque son documentos judiciales y como cualquier documento judicial, normalmente se tiene que recoger al dedillo, los notarios tenían que recoger toda la información. Entonces, lo que creo que merecería la pena, José María, es quitar esa paja y Sí, ir por a los supuesto. testimonios de Directo. Sí, sí, lo sí. que dicen los que han pillado al acusado y también lo que dice el propio acusado, claro, si hay algo interesante que pueda aportar. Pues te tomo la palabra y bueno, muchísimas gracias Gonzalo por el episodio de hoy. Habíamos programado una hora, nos hemos pasado como 40 minutos, es que Sí, sí, sabía que iba a ocurrir. sí, era dentro de lo probable. Yo creo que te he mentido piadosamente diciendo una hora, pero bueno. Bueno, pues yo creo que ya dejamos de grabar, emitimos ya esto el próximo día en YouTube, lo colgaremos en un estreno estelar de esta nueva sección. Y muchísimas gracias a nuestros seguidores por seguir en el canal. Espero que si os gusta este material nos lo hagáis saber, tanto a Gonzalo como a mí. Dar al like, suscribiros. Y bueno, como siempre digo, sed buenos y felices. Muchas gracias, José María, también por haberme invitado. Ha sido un placer y bueno, pues ya sabes que me tienes aquí para más episodios de este Grimorio, ¿eh? De este Grimorio inefable, que es como se va a llamar, ¿verdad? Exacto. La sección. Muy bien. Pues te tomo la palabra, Gonzalo. Chao. Chao.